Escuchamos en este momento al legislador representante de la provincia de Santa Elena, Otto Vera. Hoy, continuando con la sesión correspondiente, planteo por favor la reconsideración de la última votación, correspondiente a la moción que presentamos para enviar la terna de la función legislativa al Consejo de Participación Ciudadana para que ahí se seleccione a un miembro que nos representará en el Consejo de la Judicatura. Autorizado de acuerdo a lo que establece el artículo 145 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa. Con su autorización, señorita presidenta, señoras y señores asambleístas, se pone a consideración del Pleno de la Asamblea Nacional la moción de reconsideración presentada por el asambleísta Otto Vera. Por favor, señoras y señores asambleístas, registrar su participación en las curules electrónicas y de existir alguna novedad, por favor informar a esta secretaría. Muchas gracias. El legislador Otto Vera ha solicitado la reconsideración de la votación que se desarrolló el día de ayer. Recordar que el legislador representante de la provincia de Santa Elena, luego de que Pablo Villagómez declinara a la postulación para integrar justamente los vocales del Consejo de la Judicatura, el legislador Otto Vera mocionó los nombres de los juristas Iván Patricio Montero López, Yolanda Salgado Guerrón y Ángel Romero Esteves para conformar esta terna, pero la jornada de ayer no se alcanzó los votos necesarios para nombrar a esta terna, ante lo cual el legislador en este momento ha solicitado la reconsideración. Si es que existe apoyo para la reconsideración, habrá que volver nuevamente a la votación y así determinar si esta moción presentada por él tiene en esta jornada el respaldo necesario. De lo contrario, la votación de ayer quedará en firme y será necesario que se mocione a una nueva terna que deberá igual cumplir con el mismo requisito. Los legisladores con sus votos, con un mínimo de 70 votos se requiere para aprobar las mociones. En este momento los legisladores se registran en sus curules electrónicas, esto es para determinar cuántos asambleístas se encuentran presentes. Necesario recordar que se requiere un mínimo de 70 legisladores presentes para dar cumplimiento a esta normativa. Hasta este momento, 85 legisladores se han registrado ya en sus curules electrónicas. Faltan todavía por cumplir con este requisito algunos legisladores y en breve la presidenta del primer poder del Estado solicitará que se cierre el registro y de inmediato se iniciará con el proceso de votación correspondiente a la reconsideración. Y el artículo 145 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa se refiere precisamente a la reconsideración. Establece: cualquier asambleísta podrá solicitar sin argumentación la reconsideración de lo aprobado o improbado por el Pleno de la Asamblea Nacional, el Consejo de Administración Legislativa o por las comisiones especializadas en la misma o en la siguiente sesión. La reconsideración se aprobará por mayoría absoluta del Pleno de la Asamblea Nacional, del Consejo de Administración Legislativa o de las comisiones especializadas. No podrá pedirse la reconsideración de lo que ya fue reconsiderado, es la parte final de este artículo. Con ello, lo que decía Clever, si es que existe ese respaldo, se volverá a poner en consideración del Pleno de la Asamblea Nacional la terna planteada la noche de ayer por el asambleísta Otto Vera. Si es que cuenta con el respaldo, esta será la terna que represente al Parlamento Nacional en el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social para la integración. De ahí saldrá la vocal principal y los suplentes para el Consejo de la Judicatura. De lo contrario, se presentaría otra moción en el Pleno de la Asamblea Nacional y se pondrá en consideración de las y los asambleístas. Si es que no existe un acuerdo, correspondería ya al siguiente periodo legislativo tomar la decisión y presentar la terna. ¿Qué es lo que señalaba el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social en el documento remitido a la Asamblea Nacional? Les vamos a dar lectura. Artículo 1. Conocer la declinación presentada por el ciudadano Pablo Villagómez Reinel, contenida en el documento número CPCCS-SG 2025-617-EX de fecha 21 de abril de 2025, en el marco del proceso de selección y designación de las y los vocales del Consejo de la Judicatura para el periodo 2025-2031. Artículo 2. Aceptar la declinación presentada por el ciudadano Pablo Villagómez, contenida en el documento de fecha de 21 de abril de 2025, en el marco del proceso de selección y designación de las y los vocales del Consejo de la Judicatura para el periodo 2025-2031,
y devolver la documentación original de su expediente a la función legislativa mediante la Secretaría General del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Artículo 3. Devolver a la Asamblea Nacional la terna originalmente remitida por encontrarse incompleta y requerir a dicha fuente nominadora complete, cambie o reemplace la terna conforme lo establecido en los artículos 13 y 14 del reglamento para la selección y designación de las y los vocales principales y suplentes del Consejo de la Judicatura, en el término de 10 días contados a partir de la notificación de la presente resolución. Artículo 4. Disponer a la Secretaría General del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social que realice copias certificadas del expediente correspondiente al ciudadano Pablo Villagómez Reinel en el marco del proceso de selección y designación de las y los vocales del Consejo de la Judicatura para el periodo 2025-2031, a fin de que reposen en el archivo institucional. Justamente, y tras esta declinación, el Pleno de la Asamblea Nacional se encuentra conociendo y esperan resolver justamente esta necesidad que tiene el Consejo de la Judicatura de que se remita una nueva terna en el proceso de selección y designación de las y los vocales del Consejo de la Judicatura. El legislador Otto Vera en la jornada de ayer mocionó los nombres de 3 juristas para que integren esta terna. Los reiteramos, son Iván Patricio Montero López, Yolanda Salgado Guerrón y Ángel Romero Esteves. En la jornada de ayer nos alcanzaron los votos necesarios, los 70 mínimos para nombrar a esta terna, y hoy el legislador ha solicitado que se reconsidere esa votación. Lo reiteramos, en caso de aprobarse la reiteración, será necesario un nuevo proceso de votación, en el cual si se obtienen los 70 puntos, esta terna sería la que envíe el Poder Legislativo al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. En caso de mantenerse, de no reconsiderarse, pues entonces esta votación quedará cerrada y se requerirá una nueva moción con nuevos integrantes para esta terna. Hasta este momento, 99 legisladores ya se registraron en sus curules electrónicas. Esperamos las disposiciones de la presidenta del Primer Poder del Estado, Viviana Veloz, para cerrar este proceso de registro y de inmediato dar inicio a este proceso de votación. Esperamos las indicaciones de la presidenta de la Asamblea Nacional para el cierre de este proceso de registro y conocer si es que los asambleístas aprueban o no esta reconsideración de la votación, que esa sería la intención, que nuevamente se ponga en conocimiento de los legisladores y legisladoras la terna planteada la noche de ayer por el asambleísta Otto Vera para que cambie esa votación, que ayer con 105 registros alcanzó únicamente 64 votos afirmativos insuficientes para aprobar la terna. Se necesitan por lo menos 70 votos de respaldo para que las ternas sean aprobadas por el Pleno de la Asamblea Nacional y en este caso pase inmediatamente al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social para el respectivo proceso para la designación del nuevo vocal o la nueva vocal del Consejo de la Judicatura. Cuando así se disponga, se cierra el registro y los asambleístas tendrán 4 opciones de votación: el voto a favor, el voto en contra, el voto en abstención y el voto en blanco. Y lo decía Clever e insistimos, si es que no existe ese respaldo para la reconsideración de la votación, esta terna ya no puede ser nuevamente puesta en consideración del Pleno de la Asamblea Nacional, porque quedaría en firme entonces los 64 votos afirmativos que no permitieron aprobar la moción presentada por el asambleísta Otto Vera. Si es que existe ese respaldo legislativo para la reconsideración de la votación, cabe nuevamente la votación. Y como dice el artículo 146 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, 145 es el artículo que establece que no se puede reconsiderar lo que ya ha sido reconsiderado. Entonces, si es que se aprueba la terna, ya quedaría en firme y con ello se remitiría toda esta información con los documentos, como establece también el oficio remitido por el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social a la Asamblea Nacional, con todos los documentos correspondientes de cada uno de los postulantes, de quienes integran la terna. Esos documentos son analizados por la comisión para determinar si cumplen o no cumplen y con ello enviar inmediatamente el nombre de quién será la persona que represente al primer poder del Estado dentro del Consejo de la Judicatura. Lo indicábamos, el Consejo de la Judicatura está integrado por 5 representantes de las funciones del Estado y las instituciones.
Las ternas vocales para el Consejo de la Judicatura se conforman con 3 candidatos presentados por cada una de las fuentes que tienen derecho a participar en la designación de los vocales. Estas fuentes son la Corte Nacional de Justicia, la Fiscalía General del Estado, la Defensoría Pública, la Función Ejecutiva y la Asamblea Nacional. El proceso de designación de los vocales se desarrolla de la siguiente manera. Primero, el envío de ternas. Cada fuente envía una terna con 3 candidatos a la Secretaría General del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Posteriormente, viene el proceso de revisión de requisitos. El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social revisa los requisitos de los candidatos propuestos. Posteriormente, el CPCCS selecciona a los vocales titulares y suplentes de las ternas enviadas. Y posteriormente, la designación. El Consejo de Participación Ciudadana procede a designar a los vocales del Consejo de la Judicatura, quienes duran en el ejercicio de sus funciones 6 años. Informar que contamos con 101 asambleístas registrados. Se pone a consideración del Pleno de la Asamblea Nacional la moción de reconsideración presentada por el asambleísta Otto Santiago Vera Palacios. Por favor, señoras y señores asambleístas, consignar su voto. Muchas gracias. Se registraron 101 parlamentarios y parlamentarias, son los únicos que están habilitados para consignar su voto. El voto a favor, el voto en blanco, el voto en abstención y el voto en contra son las opciones. Hasta este momento se ha hecho uso de 3 de las 4 opciones que tienen cada uno de los asambleístas: el voto afirmativo, el voto en contra y la abstención. Suman más los votos de respaldo para la reconsideración de la votación, pero hasta este momento no alcanzan el mínimo necesario para ir por una reconsideración. 64 votos de respaldo hasta este momento. Se espera, todavía faltan varios legisladores y legisladoras por pronunciarse. Si es que lo hacen de esa manera, podría ser que alcance ese voto de respaldo, ese respaldo traducido en votos para ir a la reconsideración de la votación, y se volvería a someter a votación la terna que el día de ayer presentó el asambleísta Otto Vera, una moción que hasta la noche de ayer no obtuvo ese respaldo legislativo. Faltan 3 votos para ir a la reconsideración de la votación, cuando están 67 legisladores de acuerdo con reconsiderar esa votación. Mientras tanto, se registran hasta este momento 4 votos en abstención y más de 10 votos en contra, y faltan alrededor de 9 asambleístas todavía por consignar su voluntad a través de la curul electrónica. Los asambleístas pueden elegir entre estas opciones. El voto en blanco hasta este momento no ha sido utilizado por ningún asambleísta, pero en caso de utilizar o decidirse por el voto en blanco se declina hacia el voto mayoritario, que en este caso sería el voto afirmativo. Ya en este momento se reconsiderará la votación toda vez que existe ese respaldo parlamentario. Así es, Maritza, son 70 voluntades las que han dicho sí a la reconsideración de la votación. Por su parte, 18 legisladores han optado por el no se registran votos en blanco, y sí 6 abstenciones. La Constitución de la República establece que el Consejo de la Judicatura se integrará por 5 delegados y sus respectivos suplentes, quienes serán elegidos mediante ternas enviadas por las fuentes antes mencionadas. Señora Presidenta, con su autorización, por favor, señor operador, presente los resultados. Señorita Presidenta, cumplo con informar que contamos con 72 votos afirmativos, 18 negativos, 0 blancos, 11 abstenciones. Ha sido aprobada la moción de reconsideración presentada por el asambleísta Otto Santiago Vera Palacios, y de inmediato, conforme al artículo